Pasen. Bienvenido. Recuerda que Dios tiene el poder para cambiar tu historia. Prepara tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti hoy. Bienvenidos. Para mí es un privilegio estar aquí realmente. Mi target normalmente son los jóvenes, pero ahora a ustedes los adultos les tengo respeto. Estoy normalmente con los jóvenes. Bueno, Pastor Gio ha estado hablando de cómo podemos sanar nuestro corazón. Y él mismo nos decía que no hay unidad sin sanidad. La anterior semana hablamos de cómo sanar en nuestras relaciones, pero hoy quiero hablar de cómo la comunidad cumple un rol importante en la sanidad. Y yo creo que los principios que hoy voy a compartir te va a ayudar muchísimo. Y yo creo que puedes sanar haciendo comunidad. Así que vamos a leer un pasaje. Les invito a todos que abran sus Biblias en Mateo 10. En el Evangelio de Mateo 10, capítulo 1. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Ok, igual tenemos las pantallas. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Me salto hasta el 5 porque ahí hay los nombres de los nombres de los discípulos. Y versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. He titulado el tema el día de hoy, Sanando en Comunidad. Recuerdo cuando yo tenía 18 años, yo quería representar a la selección de Pichincha de fútbol. Y el método, la forma en cómo uno debía llegar a la selección de Pichincha es que tú primero tenías que jugar por el Cantón Quito. Entonces, yo llegué a ese equipo y recuerdo que ese fin de semana yo ingresé faltando 15 minutos. En esos 15 minutos yo aproveché, me saqué el aire, jugué, traté de buscar la pelota, me trataba de mover súper rápido y en esos 15 minutos traté de mostrar un buen nivel. Yo sabía que el entrenador de la selección de Pichincha estaba ahí. En ese momento era Sixto Bisuete, que era el ex entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces, él me vio en esos 15 minutos, me buscó, me pidió mis datos y simplemente me convocó a la selección de Pichincha de fútbol. Algo parecido era lo que Jesús estaba haciendo, al igual que mi entrenador. Jesús, en el contexto de esta historia, lo que estaba haciendo es que él estaba ejerciendo su ministerio, estaba recorriendo por todos los lugares, estaba predicando el evangelio, estaba sanando enfermos, estaba mostrando su compasión, estaba mostrando su amor. Y termina en el capítulo 9, dice Jesús, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. El propósito de esta historia era buscar discípulos. Y en este pasaje pasa algo extraordinario.
Jesús primeramente les estaba llamando a sus discípulos. Y ese momento eligió 12 discípulos. Iba a elegir quiénes eran sus discípulos. Y fíjate cuán importante es escuchar cuando Jesús te llama. En un pasaje paralelo de esta misma historia, podemos leer que en Marcos 3, del 3 al 14, dice: y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él invitó, buscó, vio a los que él quiso y de entre tantos seleccionó a 12. ¿Para qué? Fíjate bien, antes de predicar, antes de sanar, antes de echar fuera demonios, él seleccionó 12 para que estuvieran siempre con él. Entonces, como punto número 1 que yo saco de esta historia es que el llamado viene de Jesús. Ahora, ¿quiénes eran estos 12 discípulos? ¿Cuál era la condición de estos 12 discípulos? Y por eso ahí puse una foto. No sé cuántos han visto esta serie de Chosen, pero es súper linda y ver cómo eran ellos como discípulos con Jesús. Entonces, ahí podemos ver que Pedro, el primero, era entusiasta, obstinado. Él era muy impulsivo, era atrevido también. Su hermano Andrés, él era un discípulo de Juan el Bautista. Entonces, él era un hombre de fe, de esperanza. Jacobo era un hombre que se enojaba, pero también era ambicioso. Su hermano Juan también era ambicioso, pero era implacable. Felipe, él tenía una actitud crítica, pero también era un hombre estudioso de las profecías. Bartolomé, conocido como Nataniel, él era un hombre honesto, íntegro, pero escéptico. Mateo, por su profesión, él era un hombre despreciado. Tomás, él era un hombre valiente, pero incrédulo. Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo, traté de buscar en la Biblia, pero no encontré. Y recuerdo cuando Diego predicó hace 1 año y medio, ellos solo estaban para la foto. La que está llena del álbum del mundial, no sabes quiénes son, pero le pegas ahí, ¿no es cierto? Había Simón el celote, que él era un hombre vigoroso. Y por último, Judas Iscariote, que él era un hombre deshonesto y codicioso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ningún discípulo era perfecto, ninguno de ellos. Todos tenían sus propias personalidades. ¿Por qué? Porque Dios nos crea de una forma única, tal cual como la huella dactilar. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que a Jesús los llamó a discipular? Y lo que discipuló a estos 12 discípulos, no solo fue que estos 12 discípulos estaban con Jesús, no solo fue la presencia de Jesús, sino que ellos al ir caminando eran discípulos que estaban quebrantados, estaban rotos dentro de uno mismo. ¿Y por qué? Porque ellos querían seguir a Jesús, le estaban siguiendo para ser como Jesús. Ahora, algo que yo quiero que anotes, y en base a esto lo que estoy sacando, es que Jesús llama a discípulos, no a creyentes. ¿Por qué? Porque ser un creyente es gratis, pero ser un discípulo tiene un costo. Y el costo de ser llamado y ser discípulo de Jesús es que tú y yo vamos a ser disciplinados por Jesús. Jesús te va a enseñar cómo tratar a tu familia, cómo debes tratar a tus compañeros, cómo compartir, cómo recibir y enseñar a otros. Entonces, todo esto te va a enseñar basado en el amor. Como creyentes, fuimos llamados a amarle a Dios por sobre todas las cosas, pero también fuimos llamados a amar al prójimo como a uno mismo. Pero como discípulo fuimos llamados a adorar a Dios, a servirle a Dios, a testificar lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿No es cierto? Entonces, una vez que uno aprende a todo lo que Jesús quiere moldear en tu corazón, te vas a dar cuenta que empiezas a mostrar frutos del discipulado. El creyente, tú te empiezas a dar que hay unas diferencias entre el creyente y el discípulo. Por ejemplo, el creyente busca ser servido. El discípulo
busca servir. El creyente es inconstante, el discípulo es constante. El creyente solo busca las bendiciones de Dios, el discípulo busca a Dios. El creyente solo asiste, el discípulo en cambio se compromete y aporta a la iglesia. Hay una serie de diferencias. Y cuando tú empiezas a darte esas diferencias entre un creyente y un discípulo, tú te vas a dar cuenta que estás cambiando algo en ti. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque cuando Jesús te llama, el discípulo es elegido y apartado para darle gloria a Dios con su testimonio. Esa es una gran diferencia. Muchas veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que se nos olvida pasar con el Señor de la obra. Y por esta razón es que nosotros debemos ser el discípulo que llama, el discípulo que contesta al llamado de la Escritura, mas no de la cultura. Ahora, cuando Jesús te llama, ¿sí o no? Es una invitación a estar en una comunión con Jesús y con las personas. Muchas veces tienes que aprender a buscar compañía. Eso es lo que está pasando en esta historia. Solo para estar con una persona, con varias personas. Por ejemplo, yo personalmente trato de pasar un tiempo con Mila. Mi hija tiene 5 años. Si bien es cierto, aún no tenemos estas conversaciones profundas, pero yo trato de pasar con ella. Hago las cosas que a ella le gusta. Si a ella le gusta dibujar, yo dibujo. Si a ella le gusta pintar, yo pinto. Si a ella le gustan las cartas, yo juego con ella. El tema no es hacer o lograr algo. El tema es estar con esa persona. La misma forma, con la Dani, solemos estar abrazados o cogidos de la mano o simplemente estamos ahí en el patio viendo el atardecer. Eso es estar. Necesitamos estar en compañía. Muchas veces, como iglesia, estamos rotos en nuestra alma. Estamos rotos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no aprendemos a estar en compañía. Y necesitamos estar con alguien. Y para sanar en comunidad necesitamos invertir tiempo. Y la sanidad viene cuando alguien dice, ok, voy a ser abierto, voy a ser vulnerable, le voy a contar lo que yo estoy pasando a esa persona. Y la sanidad está viniendo a esa persona, y no solo a esa persona, sino que también la sanidad está viniendo a mí, porque estamos en presencia de Jesús, tal cual los discípulos lo hacían. En otras palabras, personas aisladas no sanan. Personas que practican compañía sanan. Y cuando tú practicas compañía, vives en comunidad, vives y crees en familia de familias. Crees que lo que Jesús nos llama a hacer es el estar con Jesús y aprendes a desarrollar una relación cercana con Jesús. Y para cumplir esta voluntad, la voluntad de Dios, se necesita de conocimiento y práctica. Pero estas son cosas que uno debe hacer con el tiempo de pasar con esa persona. Y todo el que desea servirle, primero debe practicar su presencia. Y eso nos lleva al segundo punto que saco con esta historia, es que el poder viene de Jesús. Cuando los discípulos pasaron tiempo con Jesús, de esa misma profunda relación viene el poder. Y no solo el poder, sino que también viene la sensibilidad de que nosotros podemos ministrar y servir con eficacia. En el pasaje leemos, después de que los discípulos estaban con él, ¿qué les dio? Les dio poder, les dio autoridad a sus discípulos. Ahora, ¿qué es esa autoridad? Autoridad es un poder que recibimos cuando estamos con Jesús y lo conocemos. Autoridad es un poder que recibimos cuando estamos con Jesús y lo conocemos. Y toda autoridad debe ejercerse según el ejemplo práctico de Cristo, que Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Por eso en 1 Corintios 1:10 dice, hermanos,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Como comunidad debemos aprender a vivir en armonía unos con otros, de una manera digna. Y cuando vivan en armonía, eso es lo que nos lleva a tener una unidad, teniendo esa misma forma de pensar y de sentir. Entonces, ¿qué es lo que busca Jesús? Jesús busca ponerse con alguien, ponerse de acuerdo con alguien aquí en la tierra. Eso es lo que hace Jesús, es lo que busca. Y cuando nosotros nos ponemos de acuerdo en comunidad, ahí viene el poder, viene la autoridad a la comunidad. Por eso dice Mateo 18:20, donde 2 o 3 estén reunidos, yo estaré allí. Y una vez que Jesús nos llama, nos ha escogido, nos ha mostrado su amor, estamos en comunidad, Jesús nos da el poder y nos ponemos de acuerdo. Ahí nos ponemos en disposición para hacer lo que Jesús nos ha llamado a hacer. Y el punto número 3 que yo saco de esta historia es seguir las instrucciones. Jesús les dejó una serie de instrucciones a sus discípulos, porque quería hacer de ellos la obra que Dios tenía preparado para el mundo. Estas instrucciones son para cualquier persona que quiera servirle, que quiera ser representante del Señor aquí en la tierra. Y eso solo lo podemos hacer con la guía del Espíritu Santo las 24 horas del día. Cuando tú aprendes a escuchar su voz, empiezas a afinar tu oído. Como discípulos debemos aprender a distinguir. No sé cuánto les pasa, pero tenemos diferentes tipos de voces. Escuchamos. Hay la voz del Espíritu, hay la voz del enemigo, hay la voz de la demanda de la gente y hay la voz de mis deseos. Es muy fácil distinguir la voz del enemigo con la voz de la demanda de la gente, con la voz del Espíritu y la voz nuestra. Cuando aprendemos a callar las voces del enemigo y de la demanda de la gente, debemos aprender a discernir si nuestra voz es la mía, la que yo quiero, la de mis deseos, o es la del Espíritu, la de Dios. Y cuando nosotros nos empezamos a conectar de espíritu a espíritu, empezamos a entender la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Él, seguimos estas instrucciones sin temor. En la obediencia hay bendición. Muchas veces creemos que Dios no nos habla, que Dios no nos busca. Pero eso no es cierto. En la Biblia está demostrado que ha hablado desde el principio hasta el final, a todas las generaciones, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Así que no podemos decir, es imposible decir que Dios no nos habla cuando nuestras Biblias están cerradas. Dios habla. Juan 8:47 dice, aquel que pertenece a Dios escucha lo que Dios dice. Ahora, ¿qué instrucciones nos dejó Jesús? Punto A, anda hacia las ovejas perdidas. Esa fue la instrucción en esta historia. Lucas 15:3 dice, entonces Jesús le contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y le llevará a su casa. Y cuando llegue, llamará a sus amigos y sus vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. Cuando el Señor Jesús contó esta parábola de la oveja perdida, dice que el pastor tenía 100 ovejas. Si vio que se escapó una, él podía haber dicho, está bien, 99 es un buen número para terminar mi día. Pero él dijo, no, yo empecé con 100, termino con 100. Yo puedo estar ahí como oveja no por mis propios
por mis méritos personales, no porque yo soy inteligente, porque al final y al cabo las ovejas no lo son. Yo voy a estar ahí porque yo tengo un pastor que me guía, un pastor que me llama, y ahí es cuando uno empieza a escuchar su voz. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces como iglesia nos alejamos, nos vamos lejos, no queremos saber nada de la iglesia. Y el tema es que Dios va a usar a la gente de la comunidad. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿cuántas veces ustedes han recibido un mensaje de WhatsApp, Instagram, cualquier red social o personal, de una persona físicamente y te pregunta, oye, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes acá? O recibes una llamada y le ves, es tu líder o una persona de la iglesia y te haces el loco para que se haga una llamada perdida. ¿Cuántas veces un grupo pequeño está que te llama y te insiste y te dice, oye, ven acá, quiero que reúnete, estamos orando por ti? ¿Cuántas veces un amigo te invita para un café simplemente para que sepas cómo estás? ¿Y saben por qué? Porque Jesús llega a lugares que otros evitan. Jesús trabaja en los corazones que otros rechazan y ama a quienes otros se pierden. Jesús usa la comunidad para que vengan. El punto B es predica el reino, la siguiente instrucción. Y Cristo quiere que el reino de los cielos y su poder se acerquen a los seres humanos. El Evangelio no se predica para que tú les digas lo que los demás quieren oír. El Evangelio se predica para sanar, salvar, para que se arrepienten y tengan una vida plena en Dios. Lucas 15:7, siguiendo la misma parábola, dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Aquí Jesús lo que está buscando es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mi modo de pensar. Es un cambio en mi modo de pensar, es un cambio de opinión, es un cambio de propósito con respecto al pecado. Eso es arrepentimiento. Sin embargo, muchas veces confundimos arrepentimiento con remordimiento. Arrepentimiento es un cambio de modo de pensar con respecto al pecado, pero el remordimiento solo es simplemente sentir culpa y decir, perdón. No hay un cambio de pensamiento. ¿Cuántas veces Dios usa a la comunidad y nos llama la atención por algo que estamos haciendo mal? Y sabes que Dios te está siguiendo, para que simplemente solo te arrepientas, tengas un cambio de actitud. Ahora, ¿por qué quiere Dios que nos arrepintamos? Simple. El mandato es simple. Es un mandato de Dios. Nuestro mandato es arrepentirnos y creer. Y el de Dios es perdonar. Así es como trabaja Dios. Y el tema es que no es dejar de pecar para permanecer en Dios. Es permanecer en Dios para dejar de pecar. La comunidad es usada para dar el mensaje del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros somos la voz del cielo aquí en la tierra. Y la tercera instrucción que dejó es sana enfermos. Y aquí el sanar enfermos no solo se refiere a sanar físicamente, se refiere a sanar emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Cuando nosotros somos discípulos, somos guiados por el Espíritu de Dios. El mismo poder que Jesús les dio a sus discípulos de sanar enfermos, echar demonios, limpiar leprosos, es el mismo poder que nosotros como discípulos tenemos. Jesús aquí nos insta a orar por los enfermos.
Y déjame decirte algo. Si nosotros no oramos por los enfermos, estamos en desobediencia. Y yo quiero que entiendan que esto no lo hacemos para recibir la gloria. El que sana no somos nosotros. El que sana, aquí está en juego la reputación de lo que dijo Jesús. No está en nosotros sanar. Está en su voluntad si Él sana o no. Así que nuestra obligación como discípulos, como comunidad, es orar por los enfermos. Y muchas veces piensan que el pastor, el líder, es el que tiene el poder para sanar. Pero aquí en esta historia Jesús está llamando a los discípulos para orar por los enfermos, para sanar. Muchas veces te afliges, muchas veces tú mismo te recuerdas, te lamentas. ¿Y saben qué pasa? Uno empieza a aislarse. ¿Recuerdan el primer punto? Cuando uno se aísla, no puede sanar. Necesitas a la comunidad. Y tú debes aprender a traer algo a ti. Debes aprender a traer a tu gente. Necesitas unirte a una comunidad. Porque cuando tú pases cualquier circunstancia difícil en la vida, no estás solo cuando tú llamas a la comunidad. Aidita, Mate, Carlita, Papu. Estoy llamando ahorita a la gente de mi comunidad. Y yo puedo estar en un momento en donde puedo sentirme solo, como que empiezo a aislarme y empiezo a decirle, Dios, te pido que tú me sostengas, porque yo no sé cómo enfrentar esta situación, pero tú sabes que estás llamando, y estás llamando a tu comunidad, y tu comunidad empieza a orar por mí, y siento que no me puedo caer. Dios, no sé qué pasó el día de ayer, pero otra vez mi hija se enfermó, no sé qué hacer, de pronto yo me equivoqué, le di la medicina equivocada, pero yo siento tu abrazo, siento tu amor, siento que una comunidad está orando por mí. Eso es lo que hace la comunidad. El mundo allá no se ocupa de curar tus heridas. El mundo allá no se ocupa de tus emociones, de tus sentimientos. El mundo allá puede ser que no encuentre la cura para tu enfermedad, pero al ver Dios que tú tienes una comunidad que intercede por ti y que no te deja aislar y no te deja desmoronar, tu comunidad empieza a orar por ti y algo poderoso empieza a pasar. La comunidad hace cosas que uno diría, ¿cómo puedo hacerlo? Pero yo confío en ti porque yo tengo una comunidad que intercede y no me deja desmoronar. Eso es comunidad. Muchas gracias. Tú tienes que aprender a traer gente a tu comunidad. Y cuando uno trae gente a su comunidad, tú le empiezas a decir, Dios, qué bueno eres. Porque yo por mí mismo solo yo no podría. Dios mira a tu comunidad. Necesitas gente. ¿Saben? En el círculo de oración que yo estoy de las 6 de la mañana, es lindo cuando tú empiezas, te conectas, tienes el devocional y le escuchas a la primera persona orar. Y esa persona empieza a pedir, a clamar petición, empieza a orar por situaciones que no sabe cómo resolver. Inmediatamente la segunda persona escucha y dice, yo voy a orar por ti, y empiezas a orar por esta persona, y la tercera y cuarta persona también empiezan a orar por esa persona. Eso es comunidad. No es coincidencia lo que está pasando aquí en Puembo, el estar intercediendo, orando en estos círculos de oración. Dios te está llamando. Hoy Dios te está llamando a nuestra comunidad. Porque parte de aprender a ser como Jesús, como discípulos, es entender que hay abrazos, hay palabras, hay detalles que tienen el poder de sanar a otros. Por eso Hebreos 10:25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino júntense para animar unos a otros. En otras palabras, congregarse sincroniza nuestro corazón y sanamos en comunidad.
Esto es lo que transforma nuestra comunidad. Y empezamos a sanar. Esto es lo que Jesús hacía. ¿Saben qué fue lo primero que hizo Jesús cuando resucitó? Les vio a sus discípulos, estaban pescando peces. Cogió Jesús los peces, inmediatamente empezó a prepararles pescado de desayuno. Porque Jesús quería estar allí con sus discípulos. Porque el momento en que Jesús estaba allí, los discípulos empezaron a ser sanados. Ellos estaban tristes emocionalmente, ellos estaban tristes espiritualmente porque no sabían qué pasaba con su Señor que se murió. Pero Jesús preparó este pez y dijo: yo quiero celebrar mi victoria sobre la cruz con ustedes. Porque en la cruz Jesús salvó nuestros pecados, sanó todo lo que nosotros tenemos. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy como comunidad. Nos vamos a reunir ahí atrás. Vamos a comer todos juntos y vamos a contarnos cómo estamos unos con otros. Eso es sanidad en comunidad. Hoy Dios te llama a que sanes en comunidad, a que seas discípulo. Hoy Dios te llama a lo que tú recibiste por gracia, puedas dar por gracia. Esa gracia que tú fuiste perdonado, esa gracia que tú fuiste restaurado, esa gracia que tú fuiste una oración contestada, hoy Jesús quiere que tú sanes. Por la gracia de Dios somos una comunidad, somos una familia de familia. Es lindo saber que cuando Jesús estuvo conmigo, me limpió los pies, hizo un banquete conmigo y cenó conmigo, porque Dios quiere sanarme a mí. Quiero animarte a que cierres tus ojos. Y si quieres levantar tus manos, quieres pararte, quieres arrodillarte, hazlo. Tal cual la condición que tú estás. Señor Jesús, examina nuestros corazones, escudriña nuestras vidas y háblanos si no hemos respondido a tu llamado. Hoy, Padre, hemos entendido que debemos ser tus discípulos, porque nos creaste para adorarte, para servirte, para testificar lo que has hecho en nuestras vidas. Te pido, Jesús, que tú nos llames otra vez. Te he fallado, Padre, porque no hemos escuchado tu voz. Somos una iglesia quebrada que busca tu presencia. Queremos buscarte a ti, Jesús, y que moldees nuestro corazón. Oro, Padre, por esta iglesia, para que tú muestres tu poder a través de esta comunidad y que en el nombre de Jesús seamos obedientes, podamos seguir tus instrucciones, que al salir de este lugar como comunidad podamos ir hacia las ovejas perdidas, podamos predicar tu reino, porque nosotros somos tu voz, somos tu mano, somos tus instrumentos, y que con el poder y la autoridad que nos has dado podamos sanar enfermos. Padre, hoy oro por mi iglesia, para que la revelación de Jesús, el que vino como hombre acá a la tierra, nos lleve a vivir por obediencia y lealtad hasta el fin. Clamo, Padre, para que como comunidad, al creer en el poder que le fue dado a tu Hijo Jesucristo, al vencer la muerte en la cruz, experimentemos sus victorias y que hoy podamos sanar. Padre, oro para que nosotros podamos abrir nuestro corazón, podamos abrir nuestra alma para sanar en presencia tuya. Padre, clamo para que nuestra hambre por la palabra nos lleve a tener esta revelación constante de la belleza de Jesús, para que podamos atraer tu presencia aquí, a este lugar, y que podamos purificarnos, Padre, en nuestro corazón. Hoy, Jesús, tú manda hoy tu poder
tu gloria, tu autoridad a esta iglesia, para que podamos sanar en comunidad y celebremos, Padre, con una comida en tu iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. A ti sea la gloria, el honor, el poder. Quizás hace años tú decidiste seguir a Cristo, pero en el camino te apartaste. Y hoy tú quieres reconciliarte con Dios. Yo quiero animarte a que tú hagas esta oración de salvación. Dice Romanos que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que ahí mismo repite esta oración de fe y de confesión de pecados para vida eterna. Pon tu mano ahí sobre tu corazón y vamos a orar todos juntos. Y di conmigo: Señor, dilo alto, Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Quiero que tú lideres mi vida, que dirijas mi vida. Creo que moriste en la cruz del Calvario y resucitaste para perdonarme y darme salvación. Hoy me arrepiento y recibo tu perdón. Lléname con el Espíritu Santo. Y a partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy aceptado y tengo vida eterna. Amén. Gracias, Cris, por esa palabra hermosa en la que podemos sanar como comunidad. Pero como toda buena celebración, ¿no es cierto?, tiene un buen banquete. Nosotros habíamos solicitado a muchos de ustedes que trajeran cosas para compartir. Y algunos dirán: híjole, yo no traje nada. No se preocupen, para todos hay, ¿sí? Ahora va a ocurrir un milagro ahí, así como ocurrió en esa fiesta, ¿no es cierto?, con los panes y los peces. Aquí va a pasar con los bolones, las ayuyas, los bizcochos, todo lo que han traído, ¿no es cierto? Pero yo quiero pedirle que usted no se vaya sin celebrar, ¿sí? No salga de aquí y se va. Quédese, conozca gente, pregúntele a otra persona: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? Cuéntame un poco, ¿sí? Conozca a otra persona. No se junten en los que ya nos conocemos, porque tenemos esa tendencia, ¿verdad?, a juntarnos con los que ya conocemos. No, usted júntese a alguien que no conoce y conózcale, porque eso nos va a ayudar a ser esta familia de familias. Amén. Así que pónganse en pie, vamos a terminar cantando y cuando acaba la canción salimos y todos a celebrar ahí afuera.
con el gozo del Señor, amén.